Lo vamos a mirar con los estudiantes también, ¿sí? Para que ellos tengan claridad sobre esa situación. Ahora les van a mostrar unas estadísticas que son del año 2017, donde se es claro el consumo que se tiene específicamente, dónde inicia y desde el punto de vista tanto emocional como desde el punto de vista biológico, cómo puede afectar, ¿sí?, a un niño el consumir a unas edades tempranas, por allá antes de los 22, 23 años, pero bueno, ya eso le dejamos a los expertos. Bueno, entonces, en primera instancia, vamos a mirar la parte legal. Bueno, muy buenos días, mi nombre es David Guerrero Caldas, yo soy socio y gerente general de Quijano Orjuela Abogados. El día de hoy vengo a recordarles un poco las obligaciones o implicaciones legales que tiene el que nosotros como padres le brindemos una serie de insumos o bebidas alcohólicas a nuestros hijos. Las consecuencias jurídicas realmente de hacer este tipo de actos o desplegar actos en donde vemos involucrados a los menores consumiendo bebidas alcohólicas realmente no tiene una implicación de tipo penal. Sin embargo, que no tenga este tipo de implicaciones no quiere decir que no sea más grave la consecuencia, porque a veces como padres nosotros debemos defender los derechos de nuestros hijos desde otros puntos de vista. El hecho de que la persona o el menor o el padre no vaya a tomar una medida preventiva restrictiva de la libertad no quiere decir que la consecuencia entonces sea menos gravosa que perder la patria potestad que nosotros tenemos sobre nuestros hijos. En ese sentido, la Constitución Nacional nos dice, desde nuestro artículo 2, cuáles son los fines esenciales del Estado. Por eso he querido traer a colación una de las sentencias más importantes que tiene la Corte Constitucional al respecto. La sentencia T715 del 99 nos dice que es una obligación del Estado proteger al niño, entiéndase niño, niña o adolescente, cualquier menor de edad. No puede haber una simple graduación de la protección, sino que debe ser una protección real, efectiva. Eso quiere decir que el Estado se va a mover todo el aparato judicial y administrativo para proteger los derechos del menor por encima de cualquier cosa. En ese sentido, en el año 94 salió una de las leyes más conocidas por todos nosotros, la ley 124 del 94. ¿Por qué de las más conocidas? No sé si han visto los programas de televisión cuando salen las propagandas y salen las propagandas de Bavaria y siempre sale este mensaje: prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Siempre tiene la obligación todas las empresas y compañías que expendan bebidas alcohólicas de promover este tipo de prohibiciones. Adicionalmente, la ley tiene algo muy importante, y es que por primera vez en Colombia, aparte de que existe la prohibición legal expresa, se da digamos que la primera consecuencia jurídica tanto para los hijos como para los padres. En su artículo 2, cuando el menor indica que cuando el menor sea hallado consumiendo bebidas embriagantes o en estado de ebriodez, deberá asistir con sus padres o acudientes a un curso de prevención del alcoholismo dirigido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, o la entidad que haga sus veces. Así, años después, en el 2006, se expide el Código de Infancia y Adolescencia, y en ese sentido empezamos a ver cómo la norma, que aún un poco escueta durante los primeros años de vigencia de la Constitución, ya empieza a robustecerse, y en ese sentido
el artículo 9 nos empieza a señalar cómo debemos proteger a los menores y cómo está el Estado protegiendo a los menores y a nuestros hijos. De tal forma, el artículo 20, en su numeral tercero, señala que debemos proteger a los menores del consumo del tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas. Ya no solo la Constitución nos está diciendo, como marco general del derecho, que vamos a proteger a los menores, sino ya hay leyes especiales que empiezan a proteger a los menores, y este código lo va a hacer en gran medida. Así, el artículo 50 del código va a traer a colación algo significativo y que fue con lo que comenzamos la charla: el restablecimiento de los derechos de los menores. ¿Qué es el restablecimiento? Se entiende por restablecimiento los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados. Entiéndase que en Colombia la vulneración de los derechos de los menores no está limitada únicamente a temas de carácter sexual o a los temas de carácter de violencia intrafamiliar. El hecho de que nosotros como padres no le permitamos al hijo crecer en un estado, digamos que apto, dentro de unas condiciones mínimas de salubridad, le obliga al Estado a imponernos a nosotros una serie de obligaciones. Y esas obligaciones las encontramos en el artículo 53 del mismo código, donde ya claramente nos dice cómo van a restablecer las entidades del Estado, y más concretamente el Instituto de Bienestar del Estado, los derechos de los menores. Y en ese sentido nosotros podemos, como padres, al brindarle alcohol, ya sea dentro de nuestro hogar o por el deber objetivo de cuidado que tenemos sobre los menores, cuando enviamos a nuestros hijos a las casas de los otros padres, ese deber objetivo de cuidado no se pierde, porque es una obligación nuestra criarlos, es una obligación nuestra responder por ellos. Entonces, en ese sentido, si nuestro amigo, papá de uno de los compañeros de nuestros hijos, también le brinda bebidas alcohólicas o embriagantes a nuestros hijos, nosotros igual vamos a asumir la responsabilidad jurídica sobre esos actos, independientemente de lo que pase con el padre. La amonestación, digamos que es la circunstancia menos gravosa que puede suceder cuando las autoridades encuentran que un menor de edad está recibiendo bebidas alcohólicas, y el Instituto de Bienestar va a expedir una resolución administrativa donde nos imponen este tipo de sanción. Sin embargo, en el numeral segundo empieza a agravarse la situación, porque ya en el momento el retiro inmediato del niño o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos, pues de las actividades ilícitas en que se puede encontrar, y ubicación en un programa de atención especializado para el restablecimiento del derecho vulnerado. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros hijos van a empezar a participar de actividades, al igual que nosotros como padres con el Instituto de Bienestar, y nosotros nos van a empezar a hacer una serie de seguimientos. Si nosotros reincidimos o la circunstancia primaria que dio origen a este tipo de actuación administrativa es tan grave, podemos ya empezar a mirar otro tipo de consecuencias jurídicas un poco más nefastas para nosotros como padres, porque realmente que a mí me metan 3 años a la cárcel o me pongan una medida preventiva de la libertad no va a ser tan grave como cuando a mí me dicen en ubicación inmediata en un medio familiar. Eso quiere decir que ya me retiran la custodia del menor y se la pasan a otro familiar que tenemos. Después, si eso no basta, nuestros hijos están compelidos a que la ubicación en centros de emergencia, para los casos en que no proceda la ubicación, en los hogares de paso. O sea, ya ni siquiera van a estar con nuestros familiares, sino que ya van a estar en estos centros diferentes, donde nuestros hijos ya se ven expuestos a muchas situaciones a las que primero no están acostumbrados,
y segundo, que realmente se encuentran con una realidad muy dura del país, que es los niños que se encuentran en estos hogares de paso. Finalmente está la adopción, cuando nos retiran a nosotros como padres esa custodia o patria potestad a la cual tenemos derecho desde el momento de su nacimiento. Esto indistintamente de las acciones policivas, administrativas y judiciales a las que nos veamos compelidos nosotros como padres por no cumplir con nuestro deber objetivo de cuidado y nuestra obligación que tenemos. Es que entregarle alcohol o bebidas alcohólicas a nuestros hijos tiene una serie de resultados o consecuencias que no solo competen a la administración, sino también nosotros tenemos unas responsabilidades judiciales al respecto. ¿Por qué? Porque no puede ser que nosotros en una fiesta, por amenizarle la fiesta a nuestros hijos, vamos a entregarles bebidas alcohólicas y al momento de entregarles esas bebidas puede resultar que en nuestra casa un menor de edad se vea envuelto en una circunstancia a tal punto de llevar a la muerte o conseguir la muerte producto de ese tipo de actuación. Cuando nosotros tenemos ese tipo de resultado a nivel jurídico, los jueces van a ser un poco más menos condescendientes, en respecto de la pena que nos van a nosotros a imponer como padres. ¿Por qué? Porque si yo le entrego una bebida alcohólica, el menor termina muerto, ya sea porque se cayó, se lanzó de la ventana, lo que fuere, un compañero le causó la muerte. Entonces nosotros como padres también vamos a salir a responder penalmente sobre ese hecho. Y entonces no solo va a ser el dolor de la muerte de nuestro hijo, sino que además nosotros tenemos que lidiar con un tema penal que indistintamente el resultado es bastante tedioso y agota tanto moral como económicamente, porque afrontar un pleito a nivel penal es bastante costoso. Las defensorías de familia van a ser las entidades competentes o las autoridades competentes para conocer en primera medida cualquier situación que se presente con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos hayan sido declarados responsables penalmente, se ven también conllevados a una serie de responsabilidades jurídicas, que dependiendo de la edad que tenga el menor, se va a exponer o a una amonestación o a ir a un centro intramural, o mejor denominado cárcel. Hay cárceles juveniles para este tipo de actuaciones. Entonces yo no sé si los padres estarán dispuestos a ver a su hijo e ir a visitarlo los domingos. Adicionalmente, de que haya una amonestación o la cárcel, también puede haber unas medidas preventivas, también que le limitan la libertad al menor, y está la internación en medio semicerrado. ¿Qué es esto? El menor puede asistir a sus clases, pero inmediatamente se devuelve al centro carcelario o a donde el juez lo determine para que continúe privado de la libertad, o lo puede hacer durante la semana o el fin de semana. En el 2010 se expidió el decreto 120, por el cual se adoptan medidas en relación con el consumo del alcohol. Este decreto no es otra cosa que el refuerzo jurídico que se le dio a la Ley 124 de 1994, y por eso en sus artículos traen a colación las consecuencias jurídicas y las prohibiciones que tienen las personas para expender o dar y consumir los menores de edad bebidas embriagantes. Ahora, en el 2016 se expidió el Código Nacional de Policía y Convivencia. En este código se le dio ya herramientas jurídicas a la Policía Nacional para evitar que nosotros como padres o que terceros
tiendan a hacer daño a nuestros hijos a través de brindarles las bebidas o permitirles el consumo de alcohol. Por eso, en su artículo 38, indica comportamientos que afecten la integridad de los niños y adolescentes. Los siguientes comportamientos afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes y por tanto no deben realizarse, o sea, me están prohibiendo ya nuevamente otro tipo de actos. En el numeral primero, el literal E, me dice: permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a lugares donde se realicen actividades de diversión destinadas al consumo de bebidas alcohólicas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo como padre de familia quiero hacerle una fiesta a mi hijo, pero la fiesta tiene involucrado alcohol, pues ya estaría en esta causal legal y en esta prohibición legal que tiene el código y estaría en contravía de la norma. Por lo tanto, me acarrearía las consecuencias jurídicas que ya vamos a ver más adelante. Asimismo, el numeral 6 me indica que inducir a los niños, niñas o adolescentes a consumir a bebidas alcohólicas también está prohibido, pero no entiendan inducir como constreñirlos de alguna forma. El simple hecho de yo darles el vaso, darles la provisión alcohólica, ponerles la botella en la mesa para que ellos lo consuman, le estoy induciendo al menor, porque el menor no tiene la capacidad de discernimiento aún, independientemente de la edad. Esa capacidad la adquirimos a los 18 años en términos legales. Entonces, la consecuencia, ¿cuál va a ser? Que en los casos en los que los niños y niñas y adolescentes se encuentren amenazados, inobservados o vulnerados, se aplicará lo dispuesto en la ley 1098. ¿Y cuál es esa ley? La que vimos del Código de Infancia y Adolescencia. Entonces nos vamos a exponer como padres a que nosotros estemos involucrados a perder la patria potestad de nuestros hijos simplemente por amenizar una fiesta. Yo no creo que ningún papá presente se vaya a exponer a este tipo de situaciones jurídicas. Adicionalmente, a quien incurra en uno de los o más de los comportamientos señalados, como les comentaba, tiene unas implicaciones legales o unas consecuencias. Las consecuencias están tasadas o plenamente establecidas en la norma. Hay medidas correctivas. Como les dije, a nosotros nos aplica el numeral primero y el numeral sexto. La consecuencia jurídica es la misma. Multa general tipo 4, ya les explico, la suspensión temporal de la actividad y la destrucción del bien. Destrucción, entiéndase como destrucción. La multa general tipo 4, ¿qué es? Nos obligan a nosotros a pagar 32 salarios mínimos diarios legales mensuales vigentes, que para nosotros ya empieza a ser dinero. Y ya cuando nosotros nos dicen que aparte del dinero que tenemos que pagar por amenizar una fiesta, tenemos la suspensión temporal de la actividad. ¿Y qué es la suspensión? No es otra cosa que la policía nos llegue a la casa y nos prohíba cualquier tipo de reunión, ágape, convivencia familiar o como lo quieran denominar, y nos lo prohíben por un tiempo limitado y nos indican en la resolución administrativa que se expide cuánto tiempo es la prohibición legal. Y si de verdad la situación jurídica fue tan grave en la que vimos a nuestros hijos constreñidos y bebiendo alcohol y tirándose por allá y además tirados por el piso y haciendo otro tipo de actividades, puede llegar a darse la orden administrativa de la destrucción del bien. Y la destrucción del bien es eso: van y tumban la casa, y si es un edificio, entonces le hacen sellamiento. Iniciamos otro tipo de actuación judicial y administrativa para que nosotros no podamos acceder a nuestro bien inmueble donde habitamos.
El menor de 18 años que cometa cualquiera de los anteriores comportamientos se le aplicará las medidas previstas en el Código de Infancia y Adolescencia. Una vez más, me dice a mí el Código de Policía, el restablecimiento de los derechos del menor. Si yo veo como autoridad y como Estado que los padres no son lo suficientemente correctos moralmente y estructurados para tener a sus hijos, pues lo más seguro es que la consecuencia es que ustedes pierdan a sus hijos y nunca más los vuelvan a ver, o por lo menos no mientras sean menores. Dentro del marco legal que les comentaba, existe adicionalmente en el Código de Policía una prohibición a los niños y niñas adolescentes, además de los comportamientos prohibidos en el presente código y en las normas vigentes. Se prohíbe tener, almacenar, portar o consumir sustancias alcohólicas. O sea, nuestros hijos no pueden consumir ese tipo de sustancias, y el que nosotros se los demos o se los proveyamos solamente para que se sientan un poco más grandes o más importantes, no nos va a nosotros a sustraer de las obligaciones legales que como padres tenemos. Y yo les hago la pregunta, ¿por qué no esperamos que nuestros hijos tengan 18 años para este tipo de actividades? ¿Cuál es el problema de que ellos esperen a la edad mínima para que ellos mismos escojan si quieren o no quieren hacer parte de este tipo de actividades, o no quieren o si quieren consumir bebidas alcohólicas? A quien incurra en el comportamiento antes señalado se le aplicará la siguiente medida correctiva. Para los menores de 16 años, una amonestación, como les comenté anteriormente. Para los mayores de 16, participación en programas comunitarios o actividades pedagógicas. Esto va a ser la primera medida que nosotros vamos a ver de la administración para con nuestros hijos y para con nosotros. El niño o niña adolescente que incurra en el comportamiento antes descrito será de protección y restablecimiento de sus derechos. Lo mismo, nos vuelven y nos retrotraen a la norma del 2006 y nos dicen una vez más, quiere que lo amoneste, quiere que le quite a su hijo, quiere que le retire la patria potestad. La administración lo puede hacer y tiene todas las herramientas jurídicas en este momento para hacerlo. Situación que antes no acaecía. Aquí vemos las multas que tienen los padres y que les comentaba cuánto era la multa, dependiendo de la sanción que imponga, pero para nosotros solo aplica la cuarta, que son los 32 salarios mínimos diarios mensuales legales vigentes. Y finalmente, la consecuencia de no pagar las multas a la administración no solo afecta ciertos derechos, sino que a los padres nos afecta, a los que somos empresarios, también nos afecta, porque nos quita el sustento. ¿Por qué? Porque el hecho de no pagar la multa, en primera medida me dice a mí, obtener o renovar permisos de la tenencia del porte de armas, eso es para las personas que lo necesitan, pero a partir de aquí creo que nos importa un poco más, ser nombrado o ascendido en cargo público. Si yo soy servidor público, y si quiero participar de un ascenso, ya sea porque soy de carrera o porque soy una persona que quiere acceder a la administración pública para servir al país, no lo voy a poder hacer porque voy a salir registrado en las bases de datos. Y eso es como consultar los antecedentes en la Procuraduría, en la Contraloría y demás. Ingresar a las escuelas de formación de la fuerza pública.
Si nosotros y nuestros hijos quieren acceder a la Armada Nacional, a la Policía Nacional, a lo que fuere, no lo van a poder realizar. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad pública. Si nosotros que asesoramos, brindamos servicios, prestamos cualquier tipo de actividad a favor del Estado, no vamos a poder hacerlo. Ya existe una prohibición legal para hacerlo adicionalmente a las que se encuentran en la Ley 80. Y finalmente, como les comentaba, obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio. ¿Eso qué quiere decir? Apague y vámonos. Porque si a nosotros no nos renuevan el registro, no podemos seguir operando como en nuestra actividad comercial común. Y vamos a tener que cerrar nuestra empresa. Y va a ser muy complejo para nosotros mantener entonces a nuestros hijos. Y todo por un traguito, por una cerveza, por un pequeño detalle que yo quise tener con mi hijo. Comprémosle otro tipo de cosas y detalles, pongámoslos a viajar. Esa es mi invitación para hoy. Les agradezco su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio que compartimos en el mismo objetivo, que es la formación de los niños, la protección también de nuestros niños y jóvenes. Como decía el doctor David, esto pues tiene todo un marco legal, pero también tiene un marco biológico que nos explica por qué. Él dijo una frase al final, pues como en la mitad, decía: ellos todavía no tienen el raciocinio, no tienen la conciencia para. A veces los vemos muy maduros, claro que sí, y para muchas cosas son muy maduros, pero biológicamente hay una explicación muy clara y es el desarrollo cerebral. Los niños, pues los seres humanos tenemos un desarrollo cerebral que va de atrás hacia adelante. ¿A qué me refiero? ¿De acá? Hasta acá. Y más o menos a eso de los 25 años termina de desarrollarse ese lóbulo prefrontal. Es un poco preocupante, estas estadísticas son del año pasado. 2 de cada 3 menores declaró haber consumido una bebida alcohólica en el último mes. La edad del 13% de ellos oscila entre los 13 y los 15 años. Por fortuna, en estadísticas anteriores que uno revisa de pronto de años anteriores, estaba a los 12 años. O sea, ya estamos empezando a hacer que los niños ya estén un poquito más grandes para empezar el consumo, pero igual es muy temprano. La del 20% entre los 11 y los 12 y del 58% entre los 16 y los 18. Y esto solo en relación a drogas legales, como es el cigarrillo y como es el alcohol. Habrá otras estadísticas con respecto a drogas pues ilegales, ¿no? Esto es del Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas del año anterior. Vamos reduciendo los porcentajes, pues la idea finalmente de los procesos de prevención es postergar lo más posible el inicio en el consumo de cualquier tipo de sustancia. Si el ideal fuera no consumirla, pues también estaríamos haciendo una gran labor. Sabemos que a veces son ideales grandes, pero finalmente si el objetivo es trabajar por la protección de los niños, pues tendríamos que trabajar también por esos ideales, ¿no? Bueno, como les venía comentando, entonces, el cerebro de los niños o de los seres humanos termina de desarrollarse de manera completa a los 25 años. El lóbulo prefrontal es esta parte de acá, está detrásito de la frente, lo que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Imagínense un niño que no tiene el lóbulo prefrontal todavía desarrollado, es un poquito impulsivo, es un poco susceptible, o si no mucho, a la presión social. Pues imagínense las decisiones que tomaría si consume alcohol, ¿sí? Es un poquito o mucho peligroso, muy peligroso. Son niños que por ese mismo desarrollo biológico tienen esa vulnerabilidad frente a este tipo de situaciones. Entonces vemos pues que la madurez no es solamente biológica,
sino psicológica. Y para eso estamos los adultos, los padres, los maestros, los cuidadores, los tutores, entrenadores, todas esas personas que cumplimos ese papel de formador, estamos también obligados a cuidarlos. Si nos damos cuenta, miren cómo está el cerebro del adolescente desarrollado y el del adulto pues ya creemos que estaría un poco más maduro, aunque bueno, a veces vemos situaciones en las que no estamos tan maduros todavía, pero bueno, ahí lo intentamos. Y a veces también nos ocurre que no, los niños nos preguntamos muchas veces, pero ¿por qué será que no me entiende lo que le estoy diciendo? Ellos tampoco, por ese desarrollo cerebral, a veces comprenden ciertos gestos que les estamos haciendo, cosas que podrían ser muy intuitivas. En nuestra época, lo digo pues somos muy jóvenes, estamos todos, en nuestra época la mamá nos miraba y ya sabíamos que ahora uno lo mira y mira que me está diciendo, pero ¿por qué no eres claro conmigo? ¿Sí? Dime las cosas con claridad, por favor argumentame. ¿Sí? Ellos buscan también esa parte como de desarrollar ese tipo de habilidades y tienen que verla también en los papás. Entonces este es uno de los argumentos que tenemos pues para decirles, mira, tú no estás preparado todavía para iniciar a consumir una sustancia, espero que no lo hagas, pero pues en este momento estaría totalmente, digamos, como negado. Ya ahorita vamos a hablar de la palabra prohibición más adelante. Vamos a empezar con una reflexión importante, y es que esto lo hablamos con una mamá acá y yo venía pensando también por el camino cuando venía para el colegio, pues que esto es un cambio cultural, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros usamos el cinturón de seguridad cuando vamos en el carro? Levanten la mano. Todos. Y eso hace unos 15 años, 20 años, ¿qué pasaba? No pasa nada. No se usaba, no era obligatorio, ¿cierto? Ahora es automático. Uno se sube al carro y se lo pone, no por la multa siquiera. O sea, ya uno no dice, me pongo el cinturón porque viene el policía. Uno no hace eso, uno sabe que se lo tiene que poner, porque es por seguridad, porque bueno, y la multa, pues nosotros que pensamos de por qué la multa. En otra época, pues este ejemplo ya es un poco más fuerte, y puede que en otras regiones del país ocurra. ¿Quiénes de nosotros pensamos que para que los niños hombres inicien su actividad sexual deben ir a una casa de prostitución? ¿Alguien piensa eso acá? Tal vez no. Pero eso era muy común hace unos 30, 40, 50 años. Entonces fíjense que estas cosas también en cuanto al consumo de sustancias, como se nos da en un marco legal, digamos que el alcohol es legal, el cigarrillo es legal, resulta que para el menor de edad no es legal. Para nosotros los adultos sí es legal. Y yo confío, nosotros confiamos en que los adultos lo saben manejar, ¿sí? Por eso es legal para el adulto, porque el adulto sabe manejarlo, tiene su desarrollo cerebral ya completo, su desarrollo biológico, y podría consumirlo. A veces los niños le dicen a uno eso, pero es que si tú tomas, ¿por qué yo no puedo tomar? Pues porque para mí es legal. Para ti no, porque todavía te estás desarrollando. Sí, esa es una de las cosas que podemos argumentar. Y vamos a empezar con las preguntas. De pronto, ¿cuál fue la que generó un poquito de escozor o de inquietud? ¿Alguien que quiera de pronto contarnos? ¿No? ¿Nadie? Bueno, vamos a ir una por una y vamos a encontrar las respuestas de esas preguntas. Entonces, la primera. ¿No es exagerado pretender que los menores de 18 años no tomen nada de alcohol? No, no es exagerado. No es exagerado. Es una responsabilidad moral, como decía el profesor Iván al inicio. Como padres, madres y cuidadores, es muy importante transmitir un mensaje claro sobre la inconveniencia del consumo de alcohol en menores de 18 años. Los últimos estudios nos han mostrado que los niños que empiezan mucho más temprano a consumir sustancias psicoactivas, incluyendo alcohol o cigarrillo, tienen más probabilidad de a los 40 años, 45 años desarrollar trastornos como el Alzheimer, Parkinson, ¿sí? Entonces no es tan normal,
¿sí? Les va a generar daño más adelante, puede que ahorita no. El problema, por ejemplo, cuando nos dicen, no, pero traigan de pronto una persona que haya consumido, que se haya rehabilitado. Lo peligroso de eso es que los niños pueden decir, ah, no, pues si él se rehabilitó, yo también, y yo he bebido como 2 veces, ¿no? Entonces a mí no me va a pasar nada. Entonces a veces esos ejemplos no tienden a ser muy pedagógicos realmente. Querer que su hijo tenga menos probabilidades de generar una adicción o de consumir otras drogas no es una exageración. Por el contrario, es una postura de amor y cuidado para evitar y garantizar al máximo las consecuencias del consumo de esta sustancia. ¿Sí? Eso es un acto de amor, decirle que no. Muchas veces decimos, no podemos decir no porque nos da temor, que se pongan bravos con nosotros, que no nos tengan confianza, pero pues independientemente de esos temores está el querer protegerlos, está por encima de todo el amor que les tenemos a los chicos. Segunda pregunta, prohibirle que consuma alcohol no hará que sienta curiosidad y tome más, pero a escondidas. Tenemos que tener muy claro el tema de prohibición. ¿Usted cómo prohíbe? Yo no lo dejo tomar, está prohibido en esta casa y no hay discusión. Pues hay argumentos, ya vimos los legales, ya vimos los biológicos, usted puede argumentar también. Es importante poner límites. Lo que nos dicen los expertos es que ustedes lo pueden encontrar, también se los vamos a enviar. Hay un kit de Red Papás que se llama el Ágil Protector. De ahí sacamos todas estas dudas que a veces tienen los papás y hay otras más. Aquí tomamos las más importantes. Dice, no necesariamente. La prohibición no es la principal motivación que tienen para iniciar el consumo. Está la curiosidad, está la presión de grupo, está el reto. ¿Sí? Ustedes han visto la cantidad de retos que aparecen en internet, entonces el que tome más, el que haga más locuras, el que haga X cosa. Eso también es presión. Y también están los medios de comunicación, también generan mucha presión en nosotros mismos como adultos y en los niños. Es importante tener en cuenta que hay otras formas de divertirse. Alguna vez alguien nos daba el secreto para una fiesta, para que la fiesta fuera maravillosa. Si ustedes tienen una fiesta de 15 años, ahorita los que vienen ya noveno, miren, el éxito de una fiesta no es la comida porque no comen, ¿sí? No es el trago pues porque no, sabemos que no. La música, gasten la plata en la música, en el DJ. El éxito de la fiesta va a ser ese y van a estar felices, contentos, sin necesidad de tomar licor ni hacer quién sabe qué cantidad de barbaridades. Ahora, usted como adulto debe controlar lo siguiente: están en una fiesta, los niños a un lado, los adultos a otro, y empiezan los otros. Venga que yo allí en el carrito tengo un poquito de aguardiente. Camine que ellos están allá todos felices. Pues si finalmente usted es el que no puede controlarlo, piensen un poquito. Entonces, bueno, hay otras motivaciones, y en cambio sí es la forma como usted pone límites y establece claramente lo que espera de sus hijos, que sus hijos hagan o no. Además, esta prohibición es consecuente con la ley colombiana, por lo que hace la cumplir en su hogar es su responsabilidad. Por otro lado, puede disminuir la curiosidad de su hijo si está dispuesto a hablar con él sobre el alcohol, no como un tema tabú, no como es que esto no se puede y jamás, y yo me llego a enterar que usted, tipo de sentencias que damos. Por lo que es importante que cuando comparta las normas establecidas para la familia, resalte los argumentos que tiene para ponerlas. Recuerde que es normal que en ocasiones su hijo transgreda las normas. A eso nos vemos enfrentados todo el día, todos los días, ustedes en la casa y nosotros acá en el colegio. Que no me quiero poner el chaleco, que quiero la camisa por fuera, que no quiero entrar a clase. Y ustedes en su casa, las de ustedes. Que transgredan las normas, pero es necesario ponerlas para que su hijo tenga conciencia que hay límites. Evalúe los riesgos de transgredirlos, tome decisiones y se responsabilice en su comportamiento. Estamos en una generación que no tiene límites. Y hay una frase pues, que se utiliza y a veces ellos la utilizan a favor. Muy bien. El límite es el cielo, mamá. Pero en la casa debe haber normas y límites. Las límites y las normas les dan seguridad. Son importantísimos. Cuando a veces hay papás que me dicen, es que yo no le tengo límites a mi hijo. Dios mío, ¿cómo así? No, señor, tiene que ponérselas. Es muy importante, porque ellos en la vida real se van a encontrar también con límites. Y allá se van a estrellar porque también los quieren transgredir.
y es más doloroso y más costoso. Tercera, en mi época todos bebimos siendo niños o jóvenes y no pasó nada, porque ahora debe ser diferente, no sabemos si pasó algo, o sea, de eso no estamos seguros, empezando por ahí. Y segundo, las competencias que les piden ahora a sus hijos son diferentes a las que nos pidieron a nosotros. ¿A quién de ustedes en el colegio les pedían que hicieran doble titulación o les vendían la idea de la doble titulación? Ninguno. Cada uno tenemos una carrera, de pronto un posgradito, una maestría, de pronto algunos un doctorado. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Cuántos saben 3 idiomas? ¿Cuántos saben 3 idiomas? ¿Uno que otro? Los chicos están con unos retos mucho más grandes en cuanto a capacidades intelectuales. Les piden, pueden hacer doble titulación, tienen que aprender 3 idiomas, se van a ir al exterior. Una cantidad de cosas que si su cerebro adolescente, que aún está en desarrollo, se ve afectado por el consumo de estas sustancias, pues probablemente no va a desarrollar esas habilidades tan grandes que podría tener, por eso hay que protegerlos. Aunque su experiencia con el alcohol no haya ocasionado problemas físicos, psicológicos o sociales, accidentes de tráfico, riñas, embarazos no deseados por poner otras cosas, relaciones sexuales no consentidas, relaciones sexuales sin protección, ¿sí? Daño a la reputación porque después, esa que se emborrachó allá en la fiesta y que hizo no sé qué y la que hizo tal cosa y la que... a veces ellos dicen, pero si fue fuera del colegio porque hay problema. Eso no tiene por qué venirse a ventilar acá ahora, ellos mismos lo ventilan. Es que esa niña hizo tal cosa en tal fiesta, es que este niño se emborrachó y hizo tal cosa en tal fiesta. Vienen a contarlo acá. Entonces sí afecta la parte de la convivencia del colegio. O sea, decir que no afecta, no estaría tan seguro. Es importante reconocer que su vivencia no necesariamente será la misma de su hijo, pues las condiciones no son las mismas. Cuarta, no es mejor enseñarle a tomar en casa para que cuando lo haga por fuera pueda controlarse y se exponga a menos riesgos. Ese es un mito que tenemos, es una creencia muy popular y pues muchos la repetimos. O sea, no hay que culparnos por eso, pero sí tenemos que aprender que eso no se hace, ¿sí? No es mejor, definitivamente no es mejor. Es comprensible que un padre quiera reducir la probabilidad de que su hijo salga perjudicado teniéndolo bajo su supervisión cuando éste toma alcohol. Sin embargo, es indispensable que usted sea coherente con lo que sabe sobre los efectos de dicha sustancia en el organismo de un menor de 18 años. Obviamente aquí la ley nos pone 18 años, preferible sería hasta los 25, que ya vemos que el cerebro se desarrolla hasta esa edad. ¿Sí? Legalmente nos han dado los 18 y ellos lo saben muy bien. Es que cuando yo tenga 18 años me voy de la casa y voy a hacer lo que quiera. Muchos de nosotros también lo pensamos. Así como lo que dice la ley. Tenga presente que la mayoría de menores de 18 años no consumen. Eso también se vuelve un mito, como las relaciones sexuales. Entonces en un salón, una niña o un niño, cualquiera de los dos dice, es que yo ya, tal cosa. Entonces todos, ay no, ya, sí, yo también. Y resulta que, o sea, no es cierto cuando sus hijos les digan, es que tal persona y ya tantos en mi salón, y es que puede que no sea cierto. Lo dicen pues por aprobación, por sentirse parte del grupo, porque no me rechacen, porque no digan que es que yo no, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, no se lo dejen creer. Así que no asuma que es algo obligatoriamente su hijo va a hacer. Además, acepte el reto de crear en su hogar modelos de diversión sin alcohol, ¿sí? Hay otras formas de divertirse, hay otras formas de asumir una rumba sin este tipo de sustancias. Lo que les decía la música, piénsenlo de verdad. Sí, suponiendo que logremos que no tome siendo menor de 18 años, esta actitud prohibicionista no hará que al cumplir la mayoría de edad no sepa manejar la libertad, depende como usted se lo diga. No necesariamente. Si logramos que un joven llegue a cumplir la mayoría de edad sin consumir alcohol, habremos logrado varios años de madurez cerebral, o sea que no se va a enloquecer, porque ya adquirió cierto criterio y cierta madurez. Un tiempo potencialmente importante para que haya aprendido a resolver diferentes situaciones en las cuales no ha optado por el consumo de alcohol como estrategia de afrontamiento. El alcohol es una forma de resolver problemas, de paliar con la soledad, ¿sí? De enfrentar, ¿sí?
son excusas, finalmente se vuelven excusas. Le habremos brindado elementos esenciales como el amor propio y la autoconfianza. Habremos instaurado en él habilidades para responder ante la libertad otorgada, de tal modo que pueda tomar decisiones protectoras consigo mismo y su entorno. Al lograr que no tome antes de los 18 años, habrá aprendido a divertirse de diferentes formas. Así que cuando este momento llegue, las expectativas que pudieran tener no se focalizarán en el alcohol. Van a decir, no, pues es que si yo me he divertido de otra forma, ¿por qué tendría que usarlo todo el tiempo? Ellos se van dando cuenta. Pues ha aprendido a disfrutar en contextos donde el alcohol no hace parte del goce y la celebración. Además, si al llegar a la mayoría de edad toma la decisión de consumir alcohol, las probabilidades de desarrollar un consumo problemático o una dependencia descenderán considerablemente. Los niños que empiezan muy temprano con el alcohol o el cigarrillo tienen más probabilidad de desarrollar adicciones a esas sustancias particularmente y a otras a más temprana edad. ¿Sí? Porque, ¿qué sucede? El cerebro se acostumbra a la sustancia y a los efectos de la sustancia. Está rico sentirse entonada, qué delicia, pero ¿dónde está el límite de sentirse entonado y emborracharse en un niño del cuerpecito así y el cerebro sin desarrollar? Es muy leve esa línea. ¿Tengo autoridad para decirle a mi hijo menor de 18 años que no tome si yo lo hago? Claro que sí. Tiene autoridad, porque usted es el papá, usted es la mamá. Y aquí hay un tema muy importante y es la autoridad. Si usted pierde la autoridad, lo siento mucho, porque es un tema de autoridad realmente, ¿sí? Y la autoridad moral no se nos quita con haber hecho algo que de pronto no está tan bien. El argumento está aquí por si acaso algún día les dicen eso, pero si tú tomas, yo, ¿por qué no? Claro que la tiene. Recuerde, el consumo de alcohol para mayores de edad es legal. Usted es un adulto que ya ha pasado por un desarrollo biológico, ya lo hemos hablado, que le permitirá manejar mejor la sustancia. Su personalidad, se ha consolidado y posee mayores herramientas cognitivas y emocionales para manejar el consumo de la sustancia. Ahora bien, esto es supremamente importante. Si como padre, madre o cuidador usted tiene un problema con el alcohol, porque podemos tenerlo, si nos gusta mucho y pues no lo controlamos muy bien, lo mejor que puede hacer es reconocerlo, tratar de moderarse y si es necesario buscar ayuda, ¿sí? Eso también le da ejemplo moral a su hijo, que usted reconozca que de pronto tiene alguna dificultad. Puede decirle a su hijo que precisamente porque usted tiene un problema con el alcohol, quiere hacer lo posible por disminuir la probabilidad de que a él le pase lo mismo, ¿sí? Esa puede ser, porque a veces los papás cuando tienen esa situación se sienten incapaces de poner la autoridad frente a pues esta prohibición. Señor. Yo pienso que, aunque lo que usted dice es real, ¿cierto? Nosotros nunca vamos a perder autoridad sobre nuestros hijos. No hay mayor autoridad que la del otro. Claro. Porque ellos están aprendiendo de lo que observan de nosotros. En la medida en que ellos nos ven a nosotros tomando y borrachos y bueno, eso les va a dar a ellos más argumentos para pensar que es un comportamiento aprobado y aceptado por la sociedad. Entonces, de acuerdo. Sí pienso que es mucho más efectivo el que ellos vean en nosotros un buen ejemplo en ese aspecto. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. El ejemplo siempre será la mejor forma de educar a los niños. Y partimos pues de eso, ¿sí? De dar ese ejemplo. Incluso alguna vez hablando con algunos profesores, incluso el costo social de nuestra profesión es ese. O sea, si a nosotros los niños nos ven por allá, quién sabe cómo, y no es que yo no tenga derecho de pronto a tomar un traguito, no significa eso, pero sí tiene un costo social mi profesión y la profesión finalmente de ustedes como papás, ¿sí? El rol de ustedes como papás es ser costo social, dar ejemplo siempre, ¿sí? Y está muy bien porque tenemos que partir desde ahí. 7. Tengo autoridad para decirle a mi hijo menor de 18 años que no tome si a su edad yo también lo hice, si la tiene también. Siempre es posible reevaluar tradiciones familiares, lo que hablamos del cinturón de seguridad, del inicio de la sexualidad, o culturales cuando se obtiene nueva información. Y hoy en día conocemos mucho más que hace unas décadas acerca de los riesgos que se asocian al consumo
del alcohol antes de los 18 años. Utilice su experiencia para tener una comunicación efectiva que desmitifique mitos y creencias alrededor del alcohol a través de una actitud crítica que eduque para la salud y el bienestar, para la vida finalmente. Si los amigos de mi hijo toman esta es la más política. Si los amigos de mi hijo toman, ¿cómo evitar que lo rechacen o que lo traten mal por no tomar? Entonces, pues hay algunas pistas acá que serían interesantes, después les doy otras un poco más prácticas. Enséñele que hay situaciones en las que definitivamente el no es una opción válida y viable. También enseñarles a que respeten el no de los otros, porque a veces nos vamos mucho a que yo tengo derecho a decir que no, pero yo no respeto que el otro tenga derecho a decir que no. No por cortesía o por desear encajar en el grupo, debe acceder a tomar alcohol y dejar a un lado sus valores, ¿sí? Por eso también es muy importante que ayude a su hijo a reconocer las características de un verdadero amigo. Un verdadero amigo no lo va a presionar para eso, no lo va a inducir, o de pronto por la curiosidad puede compartir el deseo de conocer, pero pues no lo va a presionar. Resalte que son más importantes el respeto y el autocuidado que la popularidad. Reflexione con su hijo sobre la posibilidad de cambiar una relación de amistad en la que ha sido rechazado por negarse al consumo. A veces a los niños les da miedo quedarse solos, pero pues hay que enfrentar ese miedo. Ayúdele a desmitificar la idea de que si se rehúsa a tomar alcohol no tendrá amigos. Sí va a tener amigos. Hay niños que no toman y van a ser sus amigos. A veces la presión es muy fuerte y vale la pena que preparen diferentes estrategias para manejar estas situaciones, lo cual puede incluir excusas como acabo de tomar. A veces uno dice, pues es que son mentiras, son estrategias. Estoy tomando un medicamento, ¿sí? O pasó algo en casa y tengo que irme, y pues que los llamen, si es que los está presionando mucho. Entonces, estrategia, mira, si te empiezan a decir mucho, por favor, llámame y no sé, márcame, yo te llamo, pasó algo y te voy a recoger, pero fue algo gravísimo y te tengo que recoger. Reafírmele que puede confiar en usted y contactarlo en el momento en que lo considere. Esas son cosas, estrategias que ustedes pueden establecer con sus hijos. Que les echen la culpa a ustedes, no importa, pero es una forma de protegerse, ¿no? Y la última, la novena: si hablo de este tema con mi hijo, aumentaré su curiosidad y lo incitaré a tomar. No, finalmente la curiosidad está cuando no conocemos. Si conocemos las cosas, si nos hablan desde un aspecto de conocimiento, de real conocimiento, ya sabemos lo legal, ya sabemos lo biológico, ellos no van a tener que creerse información que les van a dar afuera. Es lo mismo con la sexualidad. Es mejor empezar a hablar de estos temas antes del desarrollo, antes de que ellos empiecen a tener esas muestras de desarrollo físico, para que ellos no vayan a buscar información equivocada afuera. Igual con el alcohol, ya nos dimos cuenta, empiezan a tomar 12, 13 años. Hoy estamos como a los 14, 15, 16 más o menos, los que estamos acá. Esto debimos haberlo hecho desde los 12 años. Yo sé que muchos lo han hecho, y muchos de los papás que están acá lo han hecho, pero pues hay que seguirlo reafirmando y seguirlo practicando en casa. En esta mañana nos han quedado aspectos absolutamente claros, ¿cierto?, sobre los que debemos trabajar conjuntamente. Sin embargo, como les habíamos escrito en la agenda de inicio, queremos establecer un compromiso muy serio con todas las familias. Algunas familias que no han venido, les vamos a escribir y les solicitamos que pasen a firmar este compromiso que tenemos acá. Pues invito a nuestra rectora María Elena para que ella cierre el taller y nos hable un poco del compromiso que queremos ahora oficializar. Bueno, voy a hablarles no solo como rectora, sino como mamá que está viviendo el proceso igual que ustedes. Estoy presente con mi hija de 15 años, próxima a cumplir 16, y estoy en toda la Pepa viviendo lo mismo que ustedes están viviendo. ¿Qué ha sido importante y por qué nos parece bueno esto? Porque esta iniciativa la estamos teniendo en muchos colegios que pertenecemos a Red Papás,
y es en que en la medida en que nosotros como padres nos unamos a pensar igual y a sentir igual y a cuidar igual a nuestros hijos, va a ser un fuerte para ellos, porque lo primero que ellos dicen es cómo fulanito sí le dejan, cómo fulanito no le dejan. Cuando todos nosotros pensamos igual y no hay nadie que se salga del esquema, es muy fácil mantener las normas, porque todos las compartimos. Por eso es que es importante que uno conozca a los papás de los hijos de uno, para saber que piensan como uno, que están como uno, y lo voy a decir claro. Y cuando hay familias que uno se encuentra en la vida, todos nos encontramos en los colegios con familias que son diferentes a nosotros, perfecto. Pero entonces es cuando uno ya tiene, cuando uno ha conocido el frente para decir, a mí me gustaría que a esa casa no fuera. Porque muchas veces sí vamos a encontrar que hay papás que sí impulsan a tomar a los hijos. Les voy a decir, ustedes saben que soy muy franca, lamentablemente está pasando un fenómeno muy terrible en el adulto, y es que para que nuestro hijo nos valide a nosotros lo que hacemos, si nosotros somos tomatraguitos y fumadorcitos, entonces para que ellos nos validen y no se metan con otro tema, pues déle usted también, chino, ¿sí? Entonces pensamos que es una manera en que si ellos están igual, ya quién es el juez, quién juzga a quién, nadie. Entonces en esto hay que ser muy claros. Lo que nosotros estamos promoviendo en las fiestas, y yo les digo porque lo he vivido y sí se puede, estamos en todas, pues yo estoy en el grado 9 y estamos en todas las fiestas de 15. El caso es que es muy claro lo que está diciendo Rosita. En lo que ustedes se deben preocupar es de tener muy buena música. Eso es lo que el joven más valora para hacer. Yo sí le añadiría que los muchachos sí comen, las niñas no, pero los muchachos sí comen mucho. Entonces, porque a mí sí me tocó sacar mucha comida para los muchachos, o sea que no, sí saquen, porque la comida hay que ponerla. Y por supuesto, el mantener precisamente ese buen ambiente. Nosotros tenemos unas reglas claras y por eso es la invitación ahí. No se da trago. Si un estudiante, si se llega a presentar trago en la fiesta para, y uno se lo dice a los jóvenes. Si yo encuentro trago, si aquí no hay, pero si alguno de ustedes me mete trago, yo paro la fiesta, hasta aquí llegó. Y si alguno de ustedes me llega en mal estado, automáticamente voy a llamar a sus papás para que los recojan. ¿Sí? Si a mí me llega uno de mis compañeros, esto es muy lindo, porque cuando uno logra es decir, todos vamos a ser papás de todos, porque la idea no es solamente yo cuidar a mi hijo, que los demás me importen 5, sino que esos hijos que han convivido con mis hijos, que los he visto crecer desde niños, pues tienen que importarme también desde un sentido. Y muchas veces además uno encuentra chicos muy solos, chicos, a todos nos va a pasar, chicos muy solos, familias muy rotas. Esa es la vida hoy en día. Tenemos muchas familias muy fracturadas, con muy malas comunicaciones, a veces muy solitos, y uno a veces resulta que se encuentra niños que confían en uno, que le cogen mucho cariño al papá de su amigo o a la mamá, y le conversan cosas. Qué lindo. Por eso les digo que tiene una tarea muy linda, no solo con sus hijos, sino con los compañeros de sus hijos. Lo que aquí sería más importante, y lo que nosotros volvemos a decir, yo les quiero tocar también, aparte de todo lo que Rosita nos dijo que es perfecto, es tocarles 2 aspectos hoy en día muy importantes. Uno, la mayoría de los jóvenes hoy en día no están creciendo, porque el mismo no estamos creciendo con un sentido de felicidad muy claro, con un sentido de existencia, de proyecto personal. Y pensamos, y en esa búsqueda, que por eso tenemos tantos problemas de estoy deprimido, estoy aburrido, estoy harto, los estudiantes están buscando permanentemente buscar, no estar, o sea, pareciera que no nos sintiéramos conformes con nosotros mismos, ¿no? Entonces tengo que fumar, tengo que meterme una narguila, tengo que meterme un cigarrillo electrónico,
todo es malo. Y lo peor es que estamos llegando a un relativismo donde es, ay no, prefiero que haga narguila que se meta un cigarrillo. Igual de mal todo. Está todo comprobado que meterle humo a un pulmón es malo. No importa de dónde venga, hasta de la chimenea. O sea, hay que tener que el extractor de la chimenea sea bueno, porque si ese humo se le da, le puede producir un cáncer de pulmón. La narguila también, el cigarrillo, o sea, cualquier cosa es mala. Y hay que leer científicamente para darles precisamente esas razones a los estudiantes. Y más que eso, es por eso que les digo, ¿por qué no te hallas contigo mismo? ¿Por qué no te gusta ser el que eres? Porque finalmente es que fumo, tomo y después metemos otras cosas. Calculen ahora lo grave que tenemos con la marihuana, que al ya haberla aprobado para fines médicos, pues está haciendo, sí, mucho más barata, más fácil su adquisición, y además la gente, ya uno oye hasta adultos decirlo. Ah, es que esa no pasa nada. Esa es muy inofensiva. Eso, como hay otras peores, estamos cayendo. Acuérdense que el siglo XXI tiene un grave problema en nuestro cerebro, y es el relativismo. Si yo les pregunto a ustedes qué es peor, si robarse 100 millones o 10, me dicen que 100. Y les digo, no. Si yo les digo que es peor la marihuana o la coca, entonces me dicen, no, la coca. Entonces, caemos en el sentido de que las cosas no son ni buenas ni malas, sino que como las hay peores, pues este pecadito que yo estoy haciendo es chiquito. No, así no podemos criar ni levantar a nuestros hijos. Las tomas de decisiones de sus hijos, eso es lo que hay que decirles. Gracias a Dios, yo les cambio, son todas las cosas. A uno le decían, si usted a los 25 años no se ha casado, está quedada, la fea del paseo. Menos mal que ya no piensan así, sino que es lo que decía Rosita, quieren vivir, tienen una oportunidad inmensa, un mundo abierto para hacer muchas cosas. Pero si me tomo unos tragos y no los sé manejar, y en ese momento decido tener una relación sexual, que generalmente eso me lleva una cosa a la otra, mi cerebro se vuelve más flexible cuando estoy bajo efectos. Todos lo sabemos. La mayoría de las infidelidades, ¿dónde están? Con trago. Entonces, a ellos, ¿qué nos preocupa el trago? No es solo el trago, sino lo que viene detrás del trago, que va a hacer que después esa chica o ese muchacho se tira una vida, porque es que no necesitamos sino un segundo en la vida para pegotearlo. Y para que todos los sueños que ustedes trazaron cuando cogieron ese niño entre sus brazos y lo vieron crecer y le hicieron y dijeron y soñaron que iba a ser, no, usted terminó de abuelo a los 45 años y la persona en otro proceso que no era. Entonces fijémonos que hay muchas más cosas para decirles a los jóvenes. La decisión es una vida. La decisión incluso de no tomar, y cuando yo ni siquiera me conozco, es una vida. Y usted no sabe cómo va a reaccionar, y usted está abriendo una ventana para tomar otras malas o buenas decisiones. Es una cadena. Entonces tenemos que hacer mucho el pensamiento reflexivo de nuestros hijos para que piensen y quieran su vida, la quieran, la amen, y piensen que las decisiones y lo que quieren hacer está unido a que muchas veces en la vida aprendan a decir no. Y la presión social la combatimos uniéndonos nosotros, porque ya no me puede decir, es que como el hijo de Mario sí le dejan. No, a Mario sé que no le dejan, porque yo conozco cómo piensa él. Cuando estamos unidos es absolutamente fácil. Entonces, yo sí les invito a que en estas cosas no tengamos miedo, porque es que es muy doloroso, y uno sí ve muchas familias. O sea, traer un hijo al mundo y sacarlo adelante hasta el proceso donde ustedes llevan, les ha costado lágrimas, sacrificios, amor, y es muy doloroso ver jóvenes fracturados o por depresión
o llenos de vicios, o siendo padres a la hora que no es, dañando sus vidas. Duele inmensamente, y por eso les digo, ¿qué les duele más? Decir no y tener el coraje de decirles no, o tener la tristeza de ver que la vida de sus hijos se les desbarata en las manos por no ser capaces de decir no, no me parece. Para eso estamos. Olvídense la teoría, como otra vez les digo, es que yo soy muy amigo de mi hijo. Amigos tienen muchos, papá y mamá, uno. Y si ustedes no ejercen esa labor, no la va a ejercer nadie. Los amigos, y para que confíen. Eso es lo que yo trato de, yo no digo con mi hija, soy su amiga, digo, tengo la satisfacción de sentir que mi hija confía en mí, me cuenta sus cosas. Eso es distinto, maravilloso. Pero qué amigos ni qué nada, porque los amigos somos iguales, si nos usamos a los mismos, ¿no? Entonces hay cosas que no. Entonces, ahí sí, como dicen, la labor, si usted decide aceptarla, porque la mayoría de los papás sé lo que me van a decir, ay María Elena, ¿por qué no firmas tú esto? Tú los obligas aquí en el colegio. Sé que muchos de ustedes tienen miedo, pero la labor más importante es que ustedes, después de lo que hemos oído hoy, se sienten con su hijo, con todos estos argumentos que tienen, y lleguen a estos acuerdos leídos entre ustedes. Si tienen otros hijos adolescentes, aprovechan a involucrarlos, aprovechan a que todos queden en esta ley y firman papá, mamá e hijo. Por eso viene la convicción del hijo. Ustedes se quedan con esto. Yo lo tengo guardado. O sea, yo lo que firmé lo tengo guardado para cuando lo necesito sacar. Bueno, uno debe guardar esto. ¿Y en qué quedamos? Aquí, ¿qué decía? Para cortarse, entonces se lo vuelve a uno una herramienta en casa. Y lo que nosotros les pedimos es que este pedacito de abajo nos lo firmen. O sea, nos manden una copia, por eso dice compromiso, copia del colegio. Es un pedacito donde el colegio sabe que usted se comprometió. Por supuesto, yo no les puedo poner una pistola. El que no quiera firmar esto y el que sienta que no puede y que no pudo convencer a su hijo, que no tuvo argumentos y que usted tampoco los tiene, pues es libre de pensar diferente. Pero al menos sabremos que la mayoría estamos de este lado, de los que somos capaces de generar bienestar, de amar a nuestros hijos y de buscar su mejor desarrollo, que muchas veces implicará decirles no. Por eso este colegio implica la disciplina positiva, que le dice firmeza con amor. ¿Hay que tener firmeza? Sí. ¿Qué lleva a un hijo a tomar una decisión? Que ustedes les hayan metido límites. ¿Cómo un hijo duda de cuando le pasan un trago, decir sí o no? Que se le viene la imagen de la mamá y del papá diciéndole, ¿sí? ¿Qué está haciendo? ¿Sí? Pero si yo no le pongo límites, no lo van a poder hacer. Entonces yo les invito a que lean esto en casa, que aprovechen a que este sea un espacio familiar en casa, y con toda confianza, el que, para eso estamos, el que sienta que el hijo le dice, no, yo no le voy a firmar, pues entonces nos dice que necesita apoyo, que necesita ayuda. Esta charla igual la vamos a hacer con los estudiantes, pero esto, lo importante es que salga también de ustedes esa convicción, porque no, la idea no es que ustedes le digan, ¿por qué no hay que tomar? Porque el colegio dijo. No, el colegio por eso es coherente, y hace muchos años quitó la prom, quitó las excursiones a San Andrés y a esos sitios porque son de bares libres. Pero se los voy a decir como anécdota. Yo he tenido aquí papás sentados, allá unos 4 que tienen 18 años y aquí todos que tenían 17, 16. Y estos diciéndole a estos, óiganlo, papás, oye,
como tu hijo sí quiere manilla, pues tú lo dices para que le dé un traguito al mío. ¿Qué estamos haciendo? Porque por eso no estamos en... les voy a decir una cosa. ¿Dónde aprenden a tomar los hijos? En la casa. En la primera comunión. Así es, porque los adultos pasaron trago y el niño va a curiosear los punchos que hay por allí. Es así. ¿Dónde toman? En las casas. Aquí no. Aquí saben que si meten algo, ya los llamamos y se van a consejo disciplinario porque no pueden portar, comerciar, traer, divulgar, tomar rollos de ningún tipo. Entonces, cuidado, porque eso nace y pasa en nuestras reuniones familiares. Y siempre hay un tío, entonces uno quiere poner las normas, uno le hace toca pelear con los hermanos. Porque es así, porque yo digo, mi hijo no toma, y el otro está, ay, déjese, está cansonada, pero sí, ay, se le olvidó que usted tomaba, se le olvidó. Mire, le toca a uno ser firme. Mi hijo no, hay apenas, el mío no va a tomar, que verá cómo quiere educar a sus hijos, cada uno elige cómo educar a sus hijos, ¿sí? Y eso es una opción. Entonces mi invitación es a que saquen un espacio de reflexión, lean esto, aprovechen a darles todo ese amor, todos esos consejos, abrirse el corazón con todas las tips que les hemos dado, lo guardan, el último pedacito nos lo mandan a nosotros, para saber cuántos somos, cuánta fuerza tiene esta campaña, y el que necesita ayuda la pide. No tengan miedo. Me encanta y vuelvo y les digo, gracias a los papás que nos hacen saber las cosas que pasan fuera, porque podemos ayudar a comprenderlas. Gracias por decirnos, no se trata de identificar al colegio para decir, no digamos nada porque van y los llevan a consejo disciplinario. Yo no los puedo llevar a nada si no ocurre en las normas que están contempladas y dentro de mi institución, pero no me voy a enterar nunca porque como gracias a Dios ya no tengo proms, ni tengo excursiones de ese tipo, no me entero de ver esos shows que me parecían desastrosos. Quiero decirles, a mí sí, me encanta seguirlos viendo como los veo hasta el final de sus días y hasta el día que los gradúo. Gracias a Dios no me tocan esos episodios de verlos vomitando ni de esas cosas horribles, no me gustan. Entonces, sí, hay que hablarlo claro. Entonces, esa sería nuestra invitación para que por favor se lleven su compromiso, lo firmen, nos manden nuestra copia, y el que necesita ayuda, aquí estamos. Aquí estamos.